¿Alguna vez has odiado a alguien tanto que desearías que la historia tuviera un botón de deshacer? Tranquilo, no estás solo. A lo largo de los siglos, la humanidad ha engendrado a verdaderos maestros del desastre, déspotas sin remedio, traidores profesionales y personajes tan nefastos que hacen que tu ex parezca un ángel de la guarda. Hoy en Ventana Serena vamos a repasar la lista negra definitiva, los 55 personajes más odiados de la historia humana. Prepara tu hígado y acomódate bien, porque te garantizo que la bilis se te va a revolver más de una vez. Comenzamos. 1. Judas Iscariote, el rey de los traidores y el peor negociador de la historia. Si el concepto de apuñalar por la espalda tuviera un rostro oficial en el diccionario, definitivamente sería el de Judas. Este tipo no solo vendió a su maestro y amigo, sino que lo hizo por la ridícula suma de 30 monedas de plata. O sea, si vas a vender tu alma al diablo y convertirte en el villano más famoso de la humanidad durante los próximos 2 milenios, al menos negocia bien tus comisiones. Judas ostenta el récord Guinness insuperable de dar el beso más tóxico de la historia humana. Un saludo cariñoso en el huerto que equivalía a decirle a los soldados romanos, a este es al que tienen que arrestar. Lo peor del asunto es que, tras causar el drama del siglo, le entró el remordimiento, devolvió las monedas y terminó de la peor forma posible, sin disfrutar ni un solo peso de su bono de rendimiento. Hoy en día, su nombre es el sinónimo universal de la traición. Si alguien te dice que eres un Judas, sabes que has alcanzado el nivel más bajo de la escala moral. Un clásico inmortal del desprecio popular. 2. Calígula, cuando le das poder absoluto a la locura desatada. Imagina tener de gobernante a un sujeto que un buen día decidió declararle la guerra al dios Neptuno y le ordenó a sus soldados acuchillar el mar y recoger conchas marinas como botín de guerra. Bienvenido al circo de Calígula. Este buen hombre gobernó el Imperio Romano con una sabrosa mezcla de crueldad, megalomanía y un sentido del humor bastante cuestionable. Gastó la fortuna del imperio en fiestas extravagantes, construyó puentes flotantes solo para pasear en caballo, y se rumora seriamente que intentó nombrar cónsul a su caballo Incitato. Porque claro, ¿quién necesita senadores capacitados cuando tienes a un equino de confianza en el gabinete? Gobernó infundiendo un terror absoluto, riéndose en la cara de los aristócratas mientras les quitaba sus esposas y sus propiedades. Su mandato duró solo 4 años porque sus propios guardias del cuerpo decidieron que ya habían tenido suficiente comedia absurda por una sola vida. Calígula demostró que cuando juntas ego infinito, inestabilidad mental y poder absoluto, el resultado no es un imperio, es un desastre colosal que la historia jamás va a olvidar. 3. Tomás de Torquemada, el aguafiestas oficial de la Inquisición. Si crees que tu vecino persignado es molesto, deja que te presente a Tomás de Torquemada, el primer inquisidor general de España. Este señor convirtió la paranoia religiosa en un deporte olímpico y a la tortura en una forma de arte. Bajo su amigable tutela, miles de personas fueron procesadas, despojadas de sus bienes, sometidas a potros de tortura inventados por mentes verdaderamente enfermas o directamente quemadas vivas en la hoguera. ¿Su terrible delito? Tener ideas diferentes, leer libros no autorizados o simplemente no caerle bien a Torquemada. Era tan absurdamente fanático que ni siquiera comía carne y dormía en el suelo, porque ser un miserable sin corazón requería disciplina a tiempo completo. Logró infundir un terror tan profundo en toda la península ibérica que la gente denunciaba a sus propios familiares solo para salvar el pellejo. Torquemada demostró que no hay nada más peligroso en esta vida que un hombre obsesionado con salvar almas a costa de destruir cuerpos. Definitivamente la última persona a la que querrías invitar a una fiesta. 4. Leopoldo II de Bélgica, el genocida con disfraz de filántropo. Leopoldo II pasará a la historia como el rey que logró convencer a toda Europa de que estaba haciendo obra benéfica y científica en África, mientras convertía al Congo en su finca privada y en un infierno en la tierra. Este monarca belga nunca pisó el Congo, pero desde la comodidad de su palacio en Bruselas, orquestó la explotación más salvaje e inhumana de recursos como el caucho y el marfil. Si los trabajadores congoleños no cumplían con las cuotas diarias de recolección, sus capataces les cortaban las manos, los pies o masacraban a sus familias enteras. Se calcula que sus políticas de negocios causaron la muerte de más de 10 millones de personas. Lo más cínico de todo es que acumuló una riqueza obscena que gastó en construir monumentos ostentosos en Bélgica, para ser recordado como el Rey Constructor, un verdadero monstruo corporativo antes de que existieran las corporaciones, cuya ambición desmedida dejó una cicatriz imborrable y sangrienta en el continente africano. 5. Vlad el Empalador, la inspiración de Drácula con un gusto peculiar por las estacas. Vlad III,
príncipe de Valaquia, no era exactamente el tipo de gobernante que resolvía los problemas con un diplomático apretón de manos. Él prefería un método mucho más gráfico y vertical: empalar a sus enemigos en estacas de madera y dejarlos secar al sol. Dicen los cronistas que le gustaba almorzar placenteramente en medio de un bosque de miles de prisioneros empalados agonizando, porque aparentemente nada abre mejor el apetito que el olor del terror absoluto. Aunque en Rumania algunos lo recuerdan como un defensor de la patria frente al Imperio Otomano, para el resto del planeta era la definición viviente de una pesadilla gore. Su brutalidad era tan extrema que incluso sus propios aliados se preguntaban si tenía todas las neuronas en su lugar. Inspiró la leyenda del conde Drácula, pero el personaje de ficción se queda corto comparado con el Vlad real, un tipo cuyo concepto de erradicar la pobreza urbana fue invitar a todos los mendigos a un gran banquete trampa y luego quemar el lugar con ellos adentro. 6. Nerón, el poeta frustrado que incendió su propia capital. Si piensas que tu artista frustrado local es insoportable, imagínate darle el control del Imperio Romano. Nerón no solo era un gobernante pésimo, sino un narcisista terminal que se creía un genio del canto, la poesía y las carreras de carros. Cuando el gran incendio devoró Roma en el año 64 de Cristo, la leyenda urbana dice que este sujeto contemplaba las llamas desde su palacio tocando la lira y recitando versos épicos. Para lavarse las manos y evitar que la muchedumbre lo linchara, culpó convenientemente a la naciente secta de los cristianos, iniciando una persecución brutal donde los usaba literalmente como antorchas humanas para iluminar sus jardines nocturnos. Nerón llevó la paranoia familiar al límite, mandando a asesinar a su propia madre, a su esposa y a cualquiera que osara bostezar durante sus eternos recitales de poesía. Su ego era tan monumental que gastó las arcas del Estado edificando la Domus Aurea, un palacio ostentoso con una estatua colosal de sí mismo. Al final, acorralado por el Senado y sus propios generales, se suicidó lamentándose con la célebre frase: «¡Qué gran artista muere conmigo!». Spoiler: nadie en Roma derramó una sola lágrima. 7. Maximilien Robespierre, el amante de la guillotina que perdió la cabeza. Conocido irónicamente como el Incorruptible, Robespierre comenzó su carrera como un abogado defensor de los derechos humanos y terminó convirtiendo la Revolución Francesa en una carnicería sangrienta. Como líder del Comité de Salvación Pública durante el periodo del Terror, este señor perfeccionó la paranoia política e instauró una dictadura moral donde cualquier sospechoso de no ser suficientemente revolucionario terminaba con la cabeza rodando en una cesta. Mandó a la guillotina a más de 16,000 personas, incluyendo a antiguos aliados, campesinos, intelectuales y a cualquiera que lo mirara feo en la calle. Robespierre estaba tan desquiciado con la pureza ideológica que intentó erradicar el cristianismo para inventar su propia religión oficial, el culto al Ser Supremo, poniéndose a sí mismo como el sumo sacerdote de la nación. Al final, sus colegas de la convención se dieron cuenta de que si no lo detenían, ellos serían los siguientes en la fila. Lo arrestaron y en un poético golpe de karma histórico, lo mandaron a probar su propia medicina en la guillotina. La France por fin pudo respirar tranquila. 8. Grigori Rasputín, el monje místico e inmortal que hundió a una dinastía. Llegado desde las frías tierras de Siberia, Rasputín era un monje errante con aspecto de no haberse bañado en una década, pero con una habilidad hipnótica para manipular a la familia real rusa. Se ganó el favor absoluto de la zarina Alejandra al afirmar que podía curar la hemofilia del heredero al trono. En poco tiempo, este sujeto pasó de ser un campesino analfabeto a tomar las decisiones políticas más importantes del Imperio ruso, mientras los zares miraban hacia otro lado. Rasputín organizaba orquestadas bacanales llenas de exceso y corrupción, ganándose el odio parido de la aristocracia, los políticos y el pueblo llano, quienes veían cómo un manipulador místico destruía al país desde adentro, durante plena Primera Guerra Mundial. Su muerte es tan ridícula que parece de película. Los nobles descontentos le dieron suficiente cianuro para matar a un elefante, pero como seguía tan campante, le dispararon varias veces, lo golpearon con un bate y finalmente tuvieron que arrojarlo al río Neva helado para que se ahogara de una vez por todas. Un verdadero dolor de cabeza histórico. 9. Atila el Huno, el azote de Dios que no dejaba crecer ni la hierba. En el siglo V, el simple rumor de que Atila y sus hordas secuestres se aproximaban a tu ciudad era suficiente para provocar una histeria colectiva. Se ganó a pulso el apodo del azote de Dios, porque las poblaciones europeas estaban convencidas de que su existencia era un castigo divino enviado por los cielos. Atila no creía en la diplomacia, los tratados ni los modales. Su política exterior consistía en saquear, quemar y masacrar todo lo que estuviera a su paso desde los Balcanes hasta las puertas de Roma. Se decía con bastante sorna que por donde pisaba el caballo de Atila,
Nunca más volvía a crecer la hierba. Exigió toneladas de oro al Imperio Romano de Oriente como tributo para no destruirlos, y cuando se aburrió marchó hacia el Imperio de Occidente a sembrar el caos absoluto. Irónicamente, el hombre que infundió un terror visceral en millones de personas y destruyó innumerables ciudades, no murió gloriosamente en el campo de batalla, sino sofocado por su propia sangre durante la noche de bodas tras un atrancón de alcohol. 10. Iván IV, el terrible, paranoia pura con corona de zar. Iván IV fue el primer zar de toda Rusia y estableció el estándar de lo que significa ser un monarca desquiciado. Tras la muerte de su esposa, su salud mental se desmoronó por completo y transformó su gobierno en un régimen de terror absoluto. Creó la Oprichnina, la primera policía secreta rusa, compuesta por jinetes vestidos de negro que aterrorizaban a los boyardos, la nobleza, y confiscaban sus tierras violentamente. En uno de sus episodios más oscuros, convencido de que la ciudad de Novgorod planeaba una traición, envió a sus tropas a masacrar a decenas de miles de sus propios ciudadanos en un baño de sangre que duró semanas. Pero el clímax de su locura ocurrió en su propio palacio. Durante una acalorada discusión con su hijo y único heredero legítimo, Iván perdió el control y le atravesó el cráneo con su bastón de hierro pesado. Matar a su propio hijo sumió a Rusia en una crisis de sucesión catastrófica, demostrando que el apodo de El Terrible no era ninguna exageración publicitaria. 11. Idi Amin Dada, el dictador con los títulos más absurdos del mundo. Si la crueldad y la megalomanía tuvieran un hijo no deseado, se llamaría Idi Amin. Este militar tomó el poder en Uganda mediante un golpe de estado en 1971 y convirtió al país en su parque de juegos sangriento. Se autoproclamó Su Excelencia el Presidente Vitalicio, Mariscal de Campo, Doctor, Señor de todas las bestias de la tierra y peces del mar, y conquistador del Imperio Británico. Sí, todo ese era su título oficial. Durante su régimen represivo se calcula que mandó a ejecutar a más de 300.000 personas, dejando que los cuerpos de sus opositores fueran devorados por los cocodrilos en el río Nilo. Destruyó la economía ugandesa al expulsar de la noche a la mañana a más de 50.000 residentes de origen asiático, regalándole sus negocios a sus compinches militares analfabetos. Se rumoreaba fuertemente que practicaba el canibalismo y guardaba las cabezas de sus enemigos en el congelador para hablar con ellas. Amin demostró lo peligroso que es darle poder absoluto a un tipo con complejo de Dios y la madurez mental de un tirano caprichoso. 12. María I de Inglaterra, Bloody Mary y la obsesión del fuego sagrado. Antes de convertirse en el nombre de un cóctel a base de vodka y jugo de tomate, María Tudor fue la reina de Inglaterra que sembró el pánico en las Islas Británicas. Tras la muerte de su hermano Eduardo VI, María asumió el trono con una única y ferviente misión en la vida: erradicar la reforma protestante y devolver al país a la fe católica a como diera lugar. Su método de persuasión no fue el debate teológico, sino la leña y el fuego. Durante sus breves 5 años de reinado, mandó a quemar vivos en la hoguera a más de 300 obispos, académicos y ciudadanos protestantes que se negaron a renunciar a sus creencias, ganándose a pulso el sombrío apodo de Bloody Mary, María la Sangrienta. Su reinado estuvo marcado por guerras desafortunadas, la pérdida de los últimos territorios ingleses en Francia y una paranoia constante de conspiraciones en su contra. Murió odiada por la mayoría de su pueblo, dejando un legado tan oscuro que garantizó que Inglaterra jamás volviera a ser católica. 13. Cómodo, el emperador que jugaba a ser gladiador mientras Roma caía. Imagina ser el hijo del sabio y respetado emperador Marco Aurelio, el gran filósofo estoico, y decidir salir al mundo convertido en un desastre total de narcisismo. Cómodo no tenía el menor interés en gobernar, administrar el imperio o escuchar al Senado. Él solo quería ser adorado como la reencarnación de Hércules. Renombró a Roma como la colonia comodiana, cambió los nombres de los meses del año para que coincidieran con sus propios títulos y gastaba las arcas públicas organizando espectáculos de gladiadores donde él mismo era el protagonista. Entraba al Coliseo vestido con pieles de león y cobraba sumas astronómicas del tesoro público por cada combate. Por supuesto, sus peleas estaban completamente amañadas. Luchaba contra gladiadores armados con espadas de madera, o masacraba a prisioneros lisiados y animales encadenados desde una distancia segura. Hartos de su comportamiento infantil, ridículo y tiránico, sus propios colaboradores cercanos y su entrenador de lucha libre terminaron estrangulándolo en la bañera. Un triste final para el hombre que arruinó la Edad de Oro romana. 14. Benedict Arnold, el prototipo de la traición por despecho. En Estados Unidos, llamar a alguien un Benedict Arnold es el insulto supremo para un traidor.
Durante los primeros años de la Guerra de Independencia, Arnold era un brillante general del ejército continental, heroico y audaz, que logró victorias decisivas contra los británicos. El problema es que Arnold tenía un ego inflado del tamaño de un continente y un apetito insaciable por el reconocimiento y el dinero. Sintiéndose ignorado por el Congreso para ascensos militares y acosado por deudas financieras, decidió que la lealtad a su patria valía menos que un puñado de libras esterlinas. Entró en negociaciones secretas con el enemigo para entregar la fortaleza estratégica de West Point a cambio de 20,000 libras y un rango de general en el ejército británico. El plot twist ocurrió cuando su mensajero fue capturado y la conspiración quedó al descubierto. Arnold logró escapar por poco a Gran Bretaña, pero pasó el resto de sus días despreciado por los americanos como traidor y visto con profunda desconfianza por los propios británicos. 15. Pol Pot, el dictador que consideraba un delito usar anteojos. Pol Pot y los Jemeres Rojos llevaron las utopías ideológicas al terreno del horror absoluto en Camboya durante la década de 1970. Este sujeto decidió reiniciar la historia del país declarando el Año Cero, con el objetivo de erradicar la vida moderna y convertir a toda la nación en una comuna agrícola feudal. Vació las ciudades por la fuerza, desplazando a millones de personas al campo para realizar trabajos forzados inhumanos. Pol Pot le declaró la guerra a la inteligencia y al conocimiento. Poseer un libro, hablar un idioma extranjero o simplemente usar anteojos era considerado prueba suficiente de ser un intelectual burgués y equivalía a una sentencia de muerte inmediata. Ejecutó a médicos, profesores, ingenieros y a cualquiera que pudiera pensar de forma crítica. En solo 4 años, su régimen exterminó a casi 2 millones de personas, cerca de una cuarta parte de la población camboyana, rellenando los infames campos de la muerte. Un monstruo moderno que demostró lo sanguinaria que puede ser la ignorancia impuesta por el poder. 16. Gilles de Rais, de héroe de la patria a la peor pesadilla medieval. Imagínate luchar codo a codo con Juana de Arco, salvar a Francia de los ingleses y ser coronado como un mariscal de campo victorioso, para luego retirar tus tropas y convertirte en el peor monstruo de la Edad Media. Gilles de Rais era un noble absurdamente rico que, al aburrirse de la vida militar, decidió malgastar su fortuna en un estilo de vida de excesos grotescos. Cuando las deudas empezaron a ahogarlo, se adentró en el ocultismo, la alquimia y la invocación de demonios para recuperar su dinero. Pero el verdadero horror no fue su afición por la magia negra, sino el secuestro, la tortura y el asesinato de cientos de niños y jóvenes campesinos en sus castillos. Usaba sus privilegios feudales para silenciar a las familias locales mientras llevaba a cabo atrocidades que harían palidecer a cualquier guionista de cine de terror. Cuando la Iglesia por fin le puso las manos encima, el juicio reveló un nivel de depravación que horrorizó a toda Europa. Gilles de Rais demostró que detrás de una armadura dorada de héroe nacional, a veces solo se esconde un depredador sin conciencia. 17. Lope de Aguirre, el loco que le declaró la guerra al Imperio Español. Si el concepto de perder la cabeza por el oro tuviera una foto en los libros de historia, sería el rostro desencajado de Lope de Aguirre. Apodado El Loco o El Tirano, este conquistador español participó en la expedición en busca del mítico El Dorado por la cuenca del Amazonas. A mitad del camino, al ver que no había montañas de oro esperándolo, decidió que la mejor idea era organizar un motín sanguinario, asesinar al líder de la expedición y autoproclamarse príncipe de Perú, tierra firme y Chile. Aguirre instauró un régimen de paranoia absoluta donde mandaba a ejecutar a sus propios hombres por el más mínimo suspiro de duda. Tuvo la genialidad y el atrevimiento de escribirle una carta formal al rey Felipe II de España, llamándolo corrupto, ingrato y declarándole la guerra abierta en nombre de su nuevo imperio inexistente. Su espiral de locura terminó cuando sus propios seguidores lo acorralaron, pero no antes de que él mismo asesinara a su propia hija para que no sufriera el deshonor. Un verdadero dolor de cabeza para la corona y un demente total. 18. César Borgia, la maquiavélica definición de la ambición sin límites. Si crees que las disputas en tu familia son difíciles, agradece no haber nacido en la casa de los Borgia durante el Renacimiento. César Borgia, hijo ilegítimo del Papa Alejandro VI, convirtió el nepotismo en una ciencia exacta y el asesinato político en su pasatiempo favorito. Nombrado cardenal a los 18 años, decidió que la vida clerical era demasiado aburrida y prefirió colgar los hábitos para convertirse en un temido señor de la guerra. Es fuertemente sospechoso de haber mandado a asesinar a su propio hermano para quedarse con el mando de las tropas papales. César conquistaba territorios en Italia usando una combinación letal de veneno,
traiciones diplomáticas y ejecuciones públicas para aterrorizar a sus rivales. Era tan frío, calculador y despiadado que el propio Nicolás Maquiavelo se inspiró directamente en él para escribir su famosa obra El Príncipe. Para César, la moral, la religión y la lealtad eran simplemente herramientas descartables para acumular poder absoluto. Un personaje que demostró que cuando la Iglesia y la política se unen sin frenos, el resultado es pura tiranía. 19. Joseph Mengele, el ángel de la muerte y la pseudociencia macabra. Pocos personajes encarnan el mal absoluto de forma tan fría y metódica como Joseph Mengele. Durante la Segunda Guerra Mundial, este médico nazi convirtió el campo de concentración de Auschwitz en su laboratorio privado para experimentos inhumanos. Parado en la plataforma de trenes con su impecable uniforme blanco, bastaba con un simple gesto de su bastón para enviar a miles de personas a las cámaras de gas o a sus inhumanos talleres de investigación. Mengele tenía una fijación casi enfermiza con los gemelos, a quienes sometía a amputaciones sin anestesia, inyecciones de químicos en los ojos para intentar cambiarles el color y cirugías grotescas sin ningún tipo de rigor científico ni anestesia. Lo más exasperante de su historia es que, mientras millones sufrían sus atrocidades, Mengele actuaba como un académico refinado que sonreía a los niños antes de destruirlos. Tras la caída del régimen nazi, logró escapar a Sudamérica y vivió escondido en la impunidad durante décadas sin mostrar jamás un ápice de remordimiento por los horrores cometidos. 20. Joseph Stalin, paranoia de acero, purgas masivas y fotos borradas. Joseph Stalin llevó la paranoia estatal a niveles nunca antes vistos en la historia moderna. Tras tomar el control de la Unión Soviética, este hombre transformó un país golpeado por la guerra en un régimen de terror donde nadie, absolutamente nadie, estaba a salvo. Inventó las infames purgas, procesos donde mandaba a arrestar, ejecutar o enviar a los campos de trabajo del Gulag a millones de ciudadanos, científicos, intelectuales y a sus propios compañeros revolucionarios bajo el pretexto de traición. Tenía la costumbre casi cómica de mandar a editar las fotografías oficiales para borrar digitalmente, a pincel, a los amigos que iba mandando a fusilar la semana anterior. Sus políticas agrícolas forzadas provocaron hambrunas devastadoras, como el Holodomor en Ucrania, donde se calcula que murieron de hambre millones de personas. Stalin no creía en la lealtad, solo en el miedo. Se decía que ni sus colaboradores más cercanos dormían tranquilos, porque sabían que una firma de Stalin bastaba para borrar a toda su familia del mapa antes del amanecer. 21. Mao Zedong. La guerra contra los gorriones y el desastre social. Mao Zedong ostenta el catastrófico récord de haber provocado la mayor cantidad de muertes en tiempos de paz debido a la pura arrogancia ideológica y la pésima planificación económica. Al frente del Partido Comunista Chino, lanzó en 1958 el plan conocido como el Gran Salto Adelante, cuyo objetivo era transformar a China de un país agrícola a una potencia industrial de la noche a la mañana. Dentro de esta brillante estrategia se incluyó la infame Campaña de las 4 Plagas, donde ordenó exterminar a todos los gorriones del país porque se comían el grano. ¿El resultado? Al extinguir a los gorriones, las langostas y plagas de insectos se multiplicaron sin control, devorando las cosechas y provocando la peor hambruna de la historia, que le costó la vida a más de 30 millones de personas. Lejos de admitir el error, Mao lanzó años después la Revolución Cultural, instigando a jóvenes a destruir la herencia histórica y perseguir a profesores e intelectuales. Un líder cuyo ego colosal transformó ideas utópicas en una tragedia nacional. 22. Francisco Pizarro, la estafa del rescate de oro más cara de la historia. Si la traición económica tuviera un monumento, Francisco Pizarro tendría la estatua principal. Este conquistador español llegó a los territorios del Imperio Inca en medio de una sangrienta guerra civil entre los hermanos Atahualpa y Huáscar. Aprovechando la confusión y con un puñado de hombres armados con arcabuces, Pizarro logró capturar al emperador Atahualpa en Cajamarca mediante una emboscada. Viendo la codicia desmedida de los invasores, Atahualpa le ofreció a Pizarro un trato irresistible: llenar una habitación entera de oro y 2 más de plata a cambio de su libertad. Pizarro aceptó gustoso el trato, y durante meses llegaron caravanas repletas de tesoros incas desde todos los rincones del imperio. Sin embargo, una vez que la habitación estuvo rebosante de lingotes y objetos sagrados melting pot, Pizarro rompió fríamente su palabra. Lejos de liberar al emperador, montó un juicio farsa y mandó a ejecutar a Atahualpa, una estafa diplomática que aceleró la caída de una de las civilizaciones más grandiosas de América. 23. Jean Bedel Bokassa, el emperador que arruinó a un país por una corona. Imagínate tomar el control de uno de los países más pobres del mundo, la República Centroafricana, y decidir que la mejor manera de gobernar es autoproclamarte emperador al más puro estilo de Napoleón Bonaparte.
Jean Bedel Bokassa tomó el poder mediante un golpe de Estado en 1966 y comenzó un régimen marcado por la extravagancia ridícula y la crueldad desmedida. En 1977 organizó su propia ceremonia de coronación, que costó más de $20 millones, equivalentes a casi un tercio de todo el presupuesto anual del país, mientras su pueblo moría de hambre y desnutrición. Mandó a diseñar una corona de diamantes gigantesca y un trono de oro macizo en forma de águila. Pero su locura no era solo estética. Ejecutaba personalmente a los opositores políticos y llegó al extremo de mandar a encarcelar y masacrar a decenas de niños escolares simplemente porque se negaron a comprar los costosos uniformes con su rostro impreso. Un dictador cuya megalomanía sobrepasó cualquier límite de la lógica humana. 24. Enrique VIII, el rey que inventó una religión para poder divorciarse. Enrique VIII de Inglaterra es el ejemplo perfecto de lo que sucede cuando combinas un ego gigantesco, un berrinche regio y poder absoluto. Conocido popularmente por haber tenido 6 esposas, este monarca no dudaba en mandar a decapitarlas si no le daban el hijo varón que tanto ansiaba o si simplemente se aburría de ellas, como les ocurrió a Ana Bolena y Catalina Howard. Cuando el Papa le negó el divorcio de su primera esposa, Catalina de Aragón, Enrique no se quedó de brazos cruzados. Decidió romper los lazos con la Iglesia Católica de Roma, expropiar los monasterios, quedarse con sus riquezas y nombrarse a sí mismo líder supremo de la nueva Iglesia de Inglaterra. Ejecutó a sus mejores amigos y pensadores, como Tomás Moro, por el simple hecho de no respaldar sus caprichos matrimoniales. Con el paso de los años, el joven y atlético rey se convirtió en un tirano obeso, paranoico y con un humor insoportable que gobernó mediante el terror hasta sus últimos días. 25. J. Edgar Hoover, el chantajista supremo que controló a la Casa Blanca. Durante casi medio siglo, el hombre más poderoso de Estados Unidos no fue el presidente, sino J. Edgar Hoover, el legendario y temido director del FBI. Hoover ocupó el cargo bajo el mandato de 8 presidentes diferentes, desde Calvin Coolidge hasta Richard Nixon, y ninguno se atrevió a despedirlo. ¿La razón? Hoover construyó un archivo secreto repleto de información confidencial, trapos sucios, escándalos sexuales y secretos financieros de políticos, celebridades, jueces y activistas de derechos humanos. Usaba esta red de chantaje institucional para mantenerse intocable en su puesto y manipular las decisiones del gobierno según sus propios prejuicios personales. Persiguió sin descanso a figuras como Martin Luther King Jr., ordenó escuchas telefónicas ilegales y utilizó los recursos del Estado para aplastar a cualquiera que considerara subversivo o no patriótico. J. Edgar Hoover transformó la Agencia de Investigación Federal en su propio imperio de espionaje personal, demostrando que la información privada puede ser el arma más destructiva en la política. 26. Lavrenti Beria, el ejecutor sin alma a la sombra de Stalin. Si Stalin era el cerebro paranoico de la Unión Soviética, Lavrenti Beria era la mano ejecutora que hacía el trabajo sucio. Como jefe de la infame policía secreta, el NKVD, Beria organizó la deportación masiva de minorías étnicas, supervisó la expansión del sistema de campos de concentración del Gulag y firmó las órdenes de ejecución de miles de oficiales polacos en la masacre de Katyn. Era un hombre tan despiadado y siniestro que el propio Stalin lo llamaba en privado nuestro Himmler y temía dejar a sus propios hijos a solas con él. Pero su monstruosidad no se limitaba a la política. Beria usaba su poder absoluto para secuestrar a mujeres jóvenes de las calles de Moscú y llevarlas a su mansión, donde cometía crímenes deplorables sabiendo que nadie podía detenerlo. Tras la muerte de Stalin, sus propios colegas del Politburó quedaron tan aterrorizados por la posibilidad de que Beria tomara el poder total que se unieron en secreto para arrestarlo y fusilarlo. 27. Francisco Macías Nguema, el tirano que declaró la guerra a los intelectuales. Francisco Macías Nguema gobernó Guinea Ecuatorial durante la década de 1970 y convirtió al país en una versión africana de la pesadilla de Pol Pot. Su paranoia era tan extrema que le declaró la guerra explícita a la educación y al conocimiento. Prohibió la palabra intelectual, cerró escuelas, persiguió a cualquiera que llevara lentes o libros y expulsó a los médicos extranjeros del país. Prohibió el uso de medicinas modernas, sugiriendo que la fe en su figura era suficiente para curar enfermedades, y se autoproclamó el gran maestro de la educación, ciencia y cultura. Bajo su sangriento régimen, ejecutaba a sus opositores en estadios de fútbol con música a todo volumen, y llegó al extremo de arruinar la economía al guardar gran parte de las reservas monetarias del Banco Central en maletas debajo de su cama en su aldea natal. Para cuando fue derrocado, 1/3 de la población del país había sido ejecutada o había huido al exilio para salvar la vida.
28. Nicolae Ceausescu, el megalómano del Palacio de Mármol. Nicolae Ceausescu y su esposa Elena gobernaron Rumania con mano de hierro durante más de 2 décadas, sumiendo a la nación en la miseria mientras ellos vivían rodeados de un lujo absurdo. Ceausescu impuso un culto a la personalidad rayano en la demencia. Se hacía llamar el genio de los Cárpatos y exigía que la prensa lo alabara diariamente. Mientras el pueblo rumano sufría racionamientos severos de comida, gas y electricidad, el dictador mandó a construir el Palacio del Pueblo en Bucarest, el segundo edificio administrativo más grande del mundo, destruyendo barrios históricos enteros y utilizando toneladas de mármol y cristal pagados con la desnutrición de su gente. Su temida policía secreta, la Securitate, mantenía a la población aterrorizada mediante una red masiva de espionaje. La burbuja de Ceausescu colapsó estrepitosamente en 1989, cuando la Revolución Popular lo acorraló. Intentó huir en helicóptero, pero fue capturado y juzgado sumariamente tras una vida entera de abusos desmedidos. Llegamos exactamente a la mitad del conteo de esta lista negra de la humanidad. Si tu fe en la especie humana todavía no se destruye por completo y te está gustando este viaje por la historia más oscura, hazme un gran favor. Suscríbete al canal ahora mismo, dale un buen like a este video y activa la campanita para no perderte la segunda mitad de esta carnicería histórica. Y déjame en los comentarios, de estos primeros 28 personajes, ¿a cuál mandarías en una cápsula espacial sin retorno directamente hacia el Sol? Te leo, seguimos con la lista. 29. Adolf Hitler, el artista frustrado que sumió al mundo en la pesadilla. No podía faltar en el trono de esta lista el hombre cuyo nombre es sinónimo de infamia absoluta. Tras ser rechazado en la Academia de Bellas Artes de Viena, este sujeto decidió que su verdadero talento no era la pintura, sino canalizar sus resentimientos para arrastrar a toda una nación al fanatismo ideológico. Llevó al planeta a la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más devastador de la historia, y orquestó el Holocausto, la máquina industrial de exterminio más sangrienta y metódica jamás diseñada, acabando con la vida de 6 millones de judíos y millones de personas más entre gitanos, homosexuales y opositores. Su megalomanía y su odio patológico no solo destruyeron a Europa entera, sino que dejaron a su propia patria en ruinas. Al ver que su Reich de 1000 años se le venía abajo en un par de años, cobardemente prefirió quitarse la vida en un búnker subterráneo, mientras el mundo que intentó incinerar celebraba su caída. 30. Heinrich Himmler, el contador metódico del horror nazi. Si Hitler era la voz estruendosa del odio, Heinrich Himmler era el burócrata de aspecto insignificante que convirtió ese odio en una cadena de montaje perfectamente organizada. Este criador de gallinas, reconvertido en jefe de las temibles SS, fue el principal arquitecto del Holocausto y de los campos de concentración. Himmler gestionaba el exterminio de millones de seres humanos con la misma frialdad y meticulosidad con la que se revisa un inventario de almacén. Obsesionado con teorías raciales absurdas, la astrología y el ocultismo, gastaba recursos del Estado en expediciones para buscar reliquias místicas mientras supervisaba experimentos inhumanos en prisioneros. Era un hombre absurdamente manipulador que, cuando vio la derrota inevitable, intentó negociar en secreto con los aliados a espaldas de su propio líder para salvar la piel. Capturado por tropas británicas, prefirió morder una cápsula de cianuro antes de responder ante la justicia por sus crímenes contra la humanidad. 31. Hernán Cortés, el conquistador que hundió un imperio por oro. Hernán Cortés encarna la audacia y la codicia desmedida de la época de la conquista. Al llegar a las costas de México, este hidalgo español desobedeció a la corona y quemó, o inutilizó, sus propias naves para que sus hombres supieran que la única opción era conquistar o morir. Aprovechó astutamente las divisiones internas entre los pueblos mesoamericanos para marchar hacia Tenochtitlan, la joya del imperio mexica. Sin embargo, su sed insaciable de riqueza provocó matanzas atroces, la profanación de templos y el saqueo masivo de tesoros ancestrales, acompañado involuntariamente por la viruela que exterminó a la mayor parte de la población nativa. Cortés sometió la capital azteca tras un sitio sangriento y brutal. Irónicamente, después de haber regalado a España un continente entero repleto de riquezas, pasó sus últimos años sumido en pleitos legales, deudas y la fría indiferencia de un rey que nunca le dio la gloria que tanto ansiaba. 32. Marco Licinio Craso, el hombre que intentó comprar la historia.
Craso fue el multimillonario más absurdo de la Roma antigua y un monumento viviente a la avaricia corporativa. Amasó una fortuna colosal mediante métodos bastante oscuros, como crear su propia brigada de bomberos privada. Cuando una casa se incendiaba en Roma, Craso llegaba al lugar y se negaba a apagar el fuego, a menos que el dueño le vendiera la propiedad por una miseria en ese mismo segundo. Su ego era tan gigantesco que, envidioso de las glorias militares de Julio César y Pompeyo, decidió financiar su propia campaña militar contra el Imperio Parto sin tener la menor experiencia estratégica. El resultado fue una catástrofe militar absoluta en la batalla de Carras, donde su ejército fue destruido. La leyenda cuenta que los partos, burlándose de su codicia insaciable por el dinero, ejecutaron a Craso vertiendo oro fundido por su garganta, un final muy poético para el hombre que creyó que podía comprar el destino con monedas. 33. Francisco Franco, el dictador que congeló a España durante décadas. El general Francisco Franco lideró un golpe de Estado contra la República que sumió a España en una cruenta guerra civil y en 4 décadas de opresión autoritaria. Tras la victoria franquista, instauró un régimen nacional católico caracterizado por una represión brutal contra cualquier disidencia. Ejecuciones masivas, censura feroz de la prensa y la cultura, y la prohibición absoluta de los derechos políticos. Cientos de miles de españoles tuvieron que tomar el camino del exilio o terminar en fosas comunes y prisiones del Estado. Franco mantuvo al país en un aislamiento económico y cultural que atrasó a la sociedad española durante generaciones en comparación con el resto de Europa. Con un estilo de gobierno gris, paternalista y frío, se mantuvo aferrado hasta el último suspiro de su vida en 1975, dejando una marca profunda de división social y dolor histórico que tardó décadas en empezar a cicatrizar. 34. Genghis Khan, el conquistador que construyó montañas de cráneos. Desde las estepas asiáticas, Genghis Khan unificó a las tribus mongolas para construir el imperio continental más grande de la historia de la humanidad. El problema fue el método, una apisonadora militar implacable que no dejaba piedra sobre piedra. Su estrategia de guerra psicológica consistía en erradicar poblaciones enteras si una sola ciudad se negaba a rendirse de inmediato. Sus tropas quemaban bibliotecas, arrasaban campos de cultivo y literalmente apilaban pirámides con las cabezas cortadas de sus enemigos, para infundir un terror paralizante en las siguientes fortalezas. Se calcula que sus invasiones acabaron con la vida de más de 40 millones de personas, reduciendo la población mundial de la época de forma notable. Aunque hoy en día algunos ponderan su impacto en el comercio de la ruta de la seda o su código de leyes, para las civilizaciones de Persia, China y Europa Oriental, Genghis Khan fue simplemente la encarnación viva del apocalipsis. 35. Vidkun Quisling, el hombre cuyo apellido se convirtió en insulto. Hay que ser un traidor verdaderamente legendario para que tu propio apellido sea adoptado en el diccionario como el sinónimo universal de la palabra traición. Vidkun Quisling era un político fascista noruego que, durante la Segunda Guerra Mundial, no dudó en vender a su propia patria en bandeja de plata a Adolf Hitler. Cuando los nazis invadieron Noruega en 1940, Quisling dio un golpe de Estado por radio, se nombró primer ministro y colaboró fervientemente con los ocupantes alemanes. Envió a cientos de compatriotas judíos a los campos de concentración y persiguió violentamente a la resistencia noruega mientras vivía rodeado de lujos regalados por los invasores. Odiado con alma y vida por el pueblo noruego, su gobierno títere colapsó al terminar la guerra. Fue arrestado, juzgado por alta traición y ejecutado por un pelotón de fusilamiento, dejando un nombre tan manchado que hasta el día de hoy sigue siendo la peor afrenta posible en Noruega. 36. Robert Mugabe, de héroe de la independencia a tirano de la hiperinflación. Robert Mugabe comenzó su carrera como un respetado líder del movimiento de liberación que puso fin al régimen colonialista en la antigua Rodesia para dar nacimiento a Zimbabue. Sin embargo, una vez en el poder, la ambición lo transformó en un dictador despiadado que gobernó con mano de hierro durante casi 4 décadas. Mugabe persiguió y eliminó violentamente a la oposición política, manipuló elecciones y ejecutó una desastrosa reforma agraria que destruyó la producción agrícola del país, convirtiendo a la canasta de pan de África en un páramo de miseria. Su desastrosa gestión económica llevó al país a una hiperinflación tan absurda que se imprimían billetes de $100 billones zimbabuenses que no alcanzaban ni para comprar un pedazo de pan. Mientras su pueblo moría de hambre y sufría epidemias, Mugabe celebraba sus cumpleaños con banquetes ostentosos de carne de elefante antes de ser finalmente derrocado por su propio ejército. 37. Catalina de Médici, la reina madre de las intrigas y el veneno. Catalina de Médici fue una de las mujeres más poderosas y temidas de la Europa del siglo XVI.
Como reina consorte y posterior reina madre de 3 reyes de Francia, esta noble italiana dominó la política francesa utilizando la intriga, la manipulación y, según los rumores de la época, una farmacia personal bastante surtida de venenos letales. Desesperada por mantener a la dinastía Valois en el trono en medio de las guerras de religión entre católicos y protestantes, hugonotes, Catalina orquestó la infame masacre de San Bartolomé en 1572. En una sola noche, miles de protestantes que habían acudido a París para una boda real fueron masacrados en las calles bajo sus órdenes indirectas, en un baño de sangre que horrorizó a todo el continente. Fría, calculadora y profundamente supersticiosa, tenía a Nostradamus como asesor personal. Catalina demostró que estaba dispuesta a incendiar su propio reino antes de ceder un solo milímetro de poder. Trzyma Slobodan Milošević, el carnicero de los Balcanes. Durante la década de 1990, mientras el mundo celebraba el fin de la Guerra Fría, Slobodan Milošević reabrió las heridas del odio étnico en pleno corazón de Europa. Como presidente de Serbia, alimentó un ultranacionalismo agresivo que desencadenó la sangrienta desintegración de Yugoslavia. Apoyó a milicias paramilitares que llevaron a cabo horribles campañas de limpieza étnica, masacres de civiles inocentes, campos de detención inhumanos y el asedio implacable de ciudades como Sarajevo. Eventos como la masacre de Srebrenica, donde miles de hombres y niños bosnios fueron ejecutados metódicamente, conmocionaron al planeta entero. Milošević arrastró a los Balcanes a una espiral de violencia que se cobró la vida de más de 100.000 personas y dejó a millones de desplazados. Fue el primer jefe de Estado en ejercicio juzgado por crímenes de guerra y genocidio ante un tribunal internacional, muriendo en su celda en La Haya antes de que se dictara su sentencia final. 39. Antonio López de Santa Anna, el presidente de las 11 oportunidades. Si la inconsistencia política fuera un deporte olímpico, Antonio López de Santa Anna habría ganado todas las medallas de oro. Ocupó la presidencia de México en 11 ocasiones distintas, alternando según soplara el viento entre conservador, liberal, dictador y libertador. Su desastrosa conducción militar y su vanidad sin límites tuvieron consecuencias catastróficas para su país. Perdió la guerra contra Texas y posteriormente firmó el tratado que cedió más de la mitad del territorio mexicano a los Estados Unidos. Pero el punto cumbre de su egocentrismo ocurrió cuando perdió una pierna en combate contra los franceses. En lugar de guardarla en silencio, organizó un desfile militar y un funeral de Estado con honores completos para su extremidad amputada. Santa Anna gobernó arruinando las arcas públicas, haciéndose llamar Su Alteza Serenísima, y demostrando que la megalomanía y la incompetencia militar son una combinación nefasta para cualquier nación. 40. François Papadoc, Duvalier, Voodoo, Terror y los Tonton Macoute. François Duvalier era un médico de apariencia apacible, que fue electo presidente de Haití en 1957, pero que rápidamente se transformó en un dictador despiadado que gobernó mediante el terror absoluto. Autoproclamado presidente vitalicio, Papadoc utilizó las creencias populares haitianas a su favor, vistiéndose como la divinidad del vudú Baron Samedi, para infundir un miedo místico en la población. Para aplastar cualquier conato de rebelión, creó a los Tonton Macoutes, una fuerza paramilitar sangrienta equipada con machetes y gafas de sol oscuras que secuestraba, torturaba y masacraba a opositores y a sus familias enteras a plena luz del día. Arruinó la economía. Convirtió al país en su finca personal y promovió una paranoia tal que mandó a exterminar a todos los perros negros de la capital, porque creía que uno de sus enemigos se había transformado en uno. Un reinado de pesadilla que continuó incluso tras su muerte a través de su hijo. 41. Hideki Tojo, el militarista sin frenos que arrastró al Pacífico al infierno. Si buscas al principal responsable de transformar el Frente del Pacífico en un auténtico matadero durante la Segunda Guerra Mundial, Hideki Tojo es tu hombre. Como primer ministro y cerebro del régimen militarista de Japón, Tojo aprobó el ataque sorpresa a Pearl Harbor y condujo a su país a una expansión imperial salvaje, marcada por matanzas masivas, como la infame masacre de Nankín, y el uso sistemático de prisioneros de guerra en experimentos y trabajos forzados inhumanos. Su fanatismo ideológico era tan ridículamente extremo que exigía a los soldados japoneses suicidarse antes que rendirse, mientras él gobernaba cómodamente desde Tokio. Cuando la derrota era inminente en 1945, Tojo intentó suicidarse disparándose en el pecho, pero increíblemente falló el tiro a quemarropa. Los médicos aliados lo curaron únicamente para que estuviera completamente sano al momento de ser juzgado, condenado a la horca y ejecutado por sus horribles crímenes de guerra. Un líder que arruinó a su nación por el sueño absurdo del imperio absoluto. 42. Juan sin tierra, el peor rey de Inglaterra y la pesadilla de Robin Hood. Hubo reyes malos en la Edad Media,
Y luego estuvo el rey Juanpi de Inglaterra, popularmente conocido como Juan sin tierra. Este señor logró el récord de perder prácticamente todos los territorios franceses que su familia había acumulado durante generaciones, ganándose el desprecio de la nobleza y del pueblo llano por igual. Para financiar sus desastrosas y humillantes campañas militares, impuso impuestos ridículamente abusivos y despojó de sus tierras a cualquiera que lo mirara con desconfianza. Sí, la leyenda de Robin Hood nació precisamente como respuesta a su nefasto gobierno. Era tan profundamente incompetente, paranoico y traicionero, que sus propios varones se levantaron en armas contra él y lo obligaron a firmar la famosa Carta Magna para ponerle frenos a sus abusos de poder. Por si fuera poco, en una de sus desastrosas retiradas militares, logró perder las joyas de la corona en un pantano. Murió de una disentería atroz, dejando a Inglaterra en la bancarrota y con la reputación de haber sido el peor monarca de su historia. 43. Marco Junio Bruto, el amigo que inmortalizó la puñalada trapera. Si necesitas explicarle a alguien el concepto de la hipocresía política, solo muéstrale el rostro de Marco Junio Bruto. Julio César no solo lo consideraba su amigo cercano y protegido, sino que le otorgó honores, cargos públicos y un perdón político tras las guerras civiles. ¿Cómo le pagó Bruto semejante lealtad? Encabezando la conspiración de los senadores para coserlo a puñaladas en pleno Senado de Roma en los idus de marzo del 44 a.C. La famosa frase final de César, «Tú también, Bruto», congeló para siempre el momento en que la ambición política aplasta a la verdadera amistad. Lo más ridículo del asunto es que Bruto afirmaba haber cometido el magnicidio para salvar la República Romana y restaurar la libertad. Pero su acto imprudente solo desencadenó una nueva y sangrienta guerra civil que terminó destruyendo la República para siempre y dando paso al Imperio Romano. Bruto terminó huyendo, derrotado militarmente y quitándose la vida, dejando su nombre como el sinónimo supremo de la traición justificada con moralismos baratos. 44. Reinhard Heydrich, el hombre del corazón de hierro que aterrorizó al nazismo. Para que el mismísimo Adolf Hitler te llame el hombre del corazón de hierro, tienes que ser una variante verdaderamente oscura de ser humano. Reinhard Heydrich fue el jefe de la de Himmler y el principal organizador de la conferencia de Wannsee, donde se diseñó de forma metódica la logística de exterminio del Holocausto. Era un tipo frío, calculador, fanático de la disciplina e incapaz de mostrar un solo atisbo de empatía humana. Nombrado gobernador de los territorios ocupados de Checoslovaquia, se ganó el apodo de «El Carnicero de Praga» debido a las ejecuciones masivas y la represión sangrienta con las que aplastaba cualquier sospecha de resistencia. Su brutalidad era tal que la resistencia checa organizó una misión suicida en 1942 para emboscarlo y eliminarlo en las calles de Praga. Heydrich murió días después a causa de las heridas, provocando una venganza nazi tan desproporcionada que exterminó pueblos enteros, uno de los arquitectos más tenebrosos del siglo XX. 45. Cixi, la emperatriz viuda que hundió a la última dinastía china. Cixi pasó de ser una concubina de bajo rango a convertirse en la gobernante de facto de la China imperial durante casi medio siglo, maniobrando detrás de las cortinas del palacio de la ciudad prohibida. Su método para mantenerse en el poder consistía en purgar rivales, envenenar a familiares. Es fuertemente sospechosa de haber mandado a matar a su propio sobrino, el emperador Guangxu, y aplastar cualquier intento de modernizar el país. Mientras las potencias europeas y Japón se repartían el territorio chino y el pueblo sufría hambrunas, Cixi malgastaba la fortuna del Tesoro Nacional en extravagancias personales, como construir un imponente barco de mármol gigante en el Palacio de Verano, con los fondos destinados a modernizar la marina militar. Su apoyo fanático a la violenta rebelión de los Boxers provocó la invasión y el saqueo total de Pekín por tropas extranjeras. La necedad, corrupción y megalomanía de Cixi destruyeron por completo a la dinastía Qing, marcando el fin de miles de años de historia imperial en China. 46. Victoriano Huerta, el chacal de la Revolución Mexicana. En la historia de México hay villanos memorables, pero Victoriano Huerta se lleva el premio gordo a la traición patriótica.
Militar de carrera, Huerta se ganó la confianza del presidente Francisco I. Madero durante los convulsos años de la Revolución Mexicana para que defendiera su gobierno. Sin embargo, en febrero de 1913, durante el trágico episodio conocido como la Decena Trágica, Huerta orquestó un golpe de Estado en complicidad con el embajador estadounidense Henry Lane Wilson. Arrestó a Madero y al vicepresidente Pino Suárez, prometiéndoles perdonarles la vida si renunciaban a sus cargos, para luego mandarlos a ejecutar fríamente, a espaldas de la penitenciaría de Lecumberri. Autoproclamado presidente, su breve dictadura militar estuvo marcada por el terror, la censura, el alcoholismo descontrolado y los asesinatos políticos de senadores y periodistas opuestos a su régimen. Huerta logró lo que nadie más pudo: unir a todas las facciones revolucionarias en su contra hasta que lo expulsaron del país. Murió en prisión en Texas, recordado para siempre con el merecido apodo de El Chacal. 47. Diego de Landa, el obispo que convirtió la memoria maya en cenizas. Si hoy en día el estudio de las grandes civilizaciones prehispánicas tiene enormes vacíos históricos, gran parte de la culpa recae sobre un solo hombre: el obispo franciscano Diego de Landa. Llegado a la península de Yucatán en el siglo XVI, Landa se propuso evangelizar a los mayas, pero su celo religioso pronto degeneró en una inquisición sanguinaria y paranoica. En 12 de julio de 1562, organizó el infame auto de fe de Maní, una ceremonia donde mandó a quemar en una gigantesca pira docenas de códices mayas únicos, miles de imágenes sagradas y objetos religiosos, destruyendo en una sola tarde siglos de conocimientos astronómicos, históricos y literatura invaluable. Por si fuera poco, sometió a miles de indígenas a torturas brutales bajo la sospecha de idolatría clandestina. El propio rey de España y las autoridades eclesiásticas consideraron que sus métodos habían sido ridículamente despóticos y lo llamaron a juicio a Europa. Aunque intentó reparar el daño escribiendo un libro sobre la cultura maya, la historia lo recuerda como el vándalo cultural que prendió fuego a la memoria de un pueblo. 48. Pedro de Alvarado, Tonatiuh y la masacre del Templo Mayor. Conocido por los pueblos indígenas como Tonatiuh, el Sol, debido a su cabello rubio, Pedro de Alvarado era la mano derecha de Hernán Cortés durante la conquista de Tenochtitlan, pero también la versión más violenta, impulsiva y sanguinaria de los conquistadores españoles. Su momento de mayor infamia ocurrió en mayo de 1520, cuando Cortés tuvo que ausentarse de la ciudad y dejó a Alvarado a cargo de la guarnición militar. Aprovechando que la nobleza mexica celebraba la fiesta religiosa de Toxcatl de forma pacífica y desarmada en el Templo Mayor, Alvarado, cegado por la paranoia y la codicia de quedarse con sus joyas de oro, cerró las salidas del recinto y ordenó una masacre atroz de hombres, mujeres y niños. Este acto de crueldad innecesaria desató la furia de los mexicas, provocando la rebelión que culminó en la Noche Triste y la muerte de cientos de españoles. Alvarado continuó su rastro de masacres y destrucción en las conquistas de Guatemala y El Salvador, dejando una estela de dolor por donde pasaba. 49. Tamerlán, el conquistador que amontonaba pirámides de cráneos. Si pensabas que Genghis Khan era el extremo de la ferocidad militar, déjame presentarte a Tamerlán, Timur el Lameador, un señor de la guerra túrquico-mongol del siglo XIV que convirtió el terror masivo en una obra de arte macabra. Tamerlán soñaba con restaurar el gran imperio mongol, y para lograrlo arrasó desde la India hasta Rusia, destruyendo ciudades históricas legendarias como Bagdad, Damasco y Delhi. Su sello personal de advertencia para las poblaciones que osaban resistirse no eran las cartas diplomáticas, sino mandar a sus tropas a decapitar a todos los habitantes y construir gigantescas torres y pirámides de cráneos humanos amalgamados con barro a las afueras de los muros. Se calcula que sus sangrientas campañas militares causaron la muerte de más de 17 millones de personas, lo que equivalía a casi el 5% de la población mundial de la época. Un hombre cuya crueldad era tan desmedida que infundió un pánico absoluto en 3 continentes simultáneamente. 50. Joseph Goebbels, el maestro de la mentira repetida y la propaganda del odio. Una mentira repetida adecuadamente 1000 veces se convierte en verdad. Esa frase resume la aterradora filosofía de Joseph Goebbels, el ministro de Ilustración Pública y Propaganda de la Alemania nazi. Este sujeto convirtió los medios de comunicación, el cine, la radio y la prensa en máquinas de lavar cerebros para fanatizar a toda una sociedad y justificar el odio racial, la guerra y el exterminio. Cojo, acomplejado y con una devoción casi enfermiza hacia Hitler, Goebbels orquestó la infame Noche de los Cristales Rotos y organizó la quema pública de libros considerados no alemanes. Durante la guerra manipuló las noticias para mantener a la población ciega ante las derrotas militares hasta el último segundo.
Al ver que el régimen colapsaba en 1945, se refugió en el búnker de Berlín, donde él y su esposa cometieron el acto más horrendo imaginable. Envenenaron a sus propios 6 hijos pequeños con cianuro antes de quitarse la vida, demostrando que su fanatismo ideológico estaba completamente por encima del amor filial. 51. Guy Fawkes, el terrorista frustrado que se convirtió en máscara de Internet. Mucho antes de ser el rostro oficial de las máscaras de Anonymous o de los memes de Internet, Guy Fawkes fue un militar católico extremista que intentó volar en pedazos el Parlamento británico en 1605. Molesto por las leyes antipapistas del rey Jacobo I, Fawkes y su grupo de conspiradores alquilaron un sótano justo debajo de la Cámara de los Lores y lo rellenaron hasta el techo con 36 barriles de pólvora. El plan era sencillo y sangriento: detonar la bomba durante la apertura del Parlamento, masacrando al rey, a su familia, a los obispos y a toda la aristocracia británica de un solo golpe. Sin embargo, la conspiración quedó al descubierto gracias a una carta anónima de advertencia, y los guardias reales encontraron a Fawkes en el sótano con las mechas y las linternas en la mano. Fue sometido a horribles torturas en la Torre de Londres hasta confesar los nombres de sus cómplices y fue ejecutado brutalmente. Hoy en día, los británicos siguen celebrando cada 5 de noviembre su fracaso quemando su efigie en fogatas. 52. Mir Jafar, el hombre que vendió a la India por un trono de títere. En la historia de Asia suroriental, el nombre de Mir Jafar es la definición absoluta de la traición patriótica. A mediados del siglo XVIII, Mir Jafar era el comandante jefe del ejército del Nawab de Bengala. Durante la crucial batalla de Plassey en 1757, los británicos de la Compañía de las Indias Orientales, liderados por Robert Clive, se enfrentaban a un ejército indio numéricamente muy superior. Sin embargo, los británicos tenían una carta bajo la manga. Habían negociado en secreto con Mir Jafar, prometiéndole nombrarlo rey de Bengala si traicionaba a su señor. En pleno combate, Mir Jafar ordenó a la mayoría de las tropas indias no intervenir y cruzarse de brazos, mientras los británicos destruían a las fuerzas restantes. La traición de Mir Jafar no solo le dio la victoria a Gran Bretaña, sino que entregó el control rico de Bengala a la compañía y abrió las puertas para casi 2 siglos de dominio colonial y explotación británica sobre toda la India. Pasó el resto de sus días despreciado por su pueblo como un triste monarca títere. 53. Tiberio, el emperador ermitaño y sus grotescos excesos en Capri. Sucesor del gran emperador Augusto, Tiberio era un hombre amargado, paranoico y con un profundo desprecio por la política romana. Harto del Senado y de la gente de Roma, en el año 26 d.C., decidió abandonar la capital para retirarse permanentemente a la paradisíaca isla de Capri, gobernando el imperio romano mediante cartas llenas de órdenes de ejecución. Mientras en Roma su temido prefecto Sejano sembraba el terror con purgas políticas, Tiberio transformó sus villas en Capri en un escenario privado de extravagancias y depravaciones que horrorizaron a los historiadores antiguos. Su paranoia era tan extrema que mandaba a arrojar por los acantilados de la isla a cualquier sirviente o visitante que lo incomodara o cometiera el más mínimo desliz en su presencia. Murió sofocado en su cama a los 77 años, de la mano de sus propios colaboradores cercanos, que ya no aguantaban un segundo más de su régimen insoportable, provocando que en las calles de Roma la gente gritara de alegría: ¡Tiberio al Tíber! 54. Nikolai Yezhov, el erizo de hierro de Stalin que fue borrado del mapa. Nikolai Yezhov era un hombre de tan baja estatura, medía apenas 1.50, que sus propios compañeros en el régimen soviético lo apodaban el enano. Sin embargo, como jefe del NKVD durante los años más oscuros del terror stalinista, 1936-1938, demostró que la crueldad no se mide en centímetros. Yezhov dirigió la época conocida como la Yezhovshchina, estableciendo cuotas diarias de arrestos y ejecuciones para cada región de la Unión Soviética. Bajo sus órdenes directas, más de 1.5 millones de personas fueron arrestadas y casi 700.000 fueron ejecutadas con un tiro en la nuca, tras juicios farsa, incluyendo a miles de oficiales del ejército y ciudadanos inocentes delatados por sus vecinos. Cuando la paranoia social se volvió insostenible, Stalin, en un movimiento fríamente calculado, culpó a Yezhov de los excesos, lo arrestó en secreto y lo mandó a fusilar. Famosamente, Stalin mandó a retocar las fotografías oficiales para borrar digitalmente la figura de Yezhov, convirtiéndolo en un fantasma borrado por la misma máquina de terror que él ayudó a construir. 55. Erzsébet Báthory, la condesa sangrienta y su spa de terror. Cerramos esta lista negra con la mujer catalogada por el libro Guinness de Records como la asesina en serie más prolífica de la historia humana.
La condesa Erzsébet Báthory era una noble húngara de riqueza inmensa que vivió a finales del siglo XVI. Posesionada por la obsesión enfermiza de conservar su juventud y belleza eterna, la leyenda cuenta que Báthory creía firmemente que la sangre de mujeres jóvenes era el secreto definitivo para rejuvenecer la piel. Usando su poder feudal y la complicidad de sus sirvientes, atrajo con engaños a cientos de jóvenes campesinas y muchachas de la baja nobleza a su castillo con promesas de empleo o educación. Ahí dentro las sometía a torturas medievales inimaginables antes de quitarles la vida. Cuando las autoridades finalmente investigaron las desapariciones debido al escándalo, encontraron evidencias horripilantes. Debido a su estatus aristocrático y su apellido influyente, Báthory no fue ejecutada. En su lugar, fue emparedada con ladrillos dentro de una habitación de su propio castillo, dejando solo pequeñas rendijas para pasarle comida hasta el día de su muerte. Una auténtica pesadilla salida de la vida real. Y ahí lo tienes, los 55 personajes más nefastos, traicioneros, crueles y necios que han pisado este planeta a lo largo de la historia. Un recordatorio brutal de que la realidad siempre supera a la ficción cuando se trata de ambición y locura. Si te echaste un buen rato de entretenimiento con esta dosis de humor negro e historia pura, deja tu enorme like, comparte este video con ese amigo que ama los datos oscuros y no olvides suscribirte a Ventana Serena para más contenidos como este. Por cierto, si tuvieras una máquina del tiempo y pudieras evitar la existencia de solo uno de estos 55 personajes, ¿a quién borrarías del mapa primero? Déjamelo abajo en la caja de comentarios. Nos vemos en la próxima entrega.